¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cosas que al revelarlas terminan debilitando tu espíritu y hasta rompiendo vínculos sagrados incluso con tu propia familia? Proverbios 13:3 nos advierte: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Esta palabra nos revela que hay verdades que, aunque reales, no siempre deben ser pronunciadas. Hoy exploraremos un tema vital que muchos ignoran. Ciertas confesiones que pasados los 60 años pueden abrir puertas a la tristeza, la discordia o incluso al alejamiento emocional. Te mostraremos cómo el silencio sabio puede ser una forma de protección divina y te ayudaremos a identificar esas 5 cosas que nunca deberías revelar, ni siquiera a tus seres más cercanos. Hay palabras que sanan y otras que destruyen. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta etapa de tu vida? Al llegar a una etapa avanzada de la vida, muchos sienten que el tiempo los ha liberado para hablar sin filtros, sin reservas, como si cada palabra que brota de sus labios fuera un acto de sinceridad inevitable. Pero, ¿y si no todo lo que decimos después de los 60 trae luz? ¿Y si algunas palabras, en lugar de edificar, siembran confusión, resentimiento o incluso dolor irreparable? Proverbios 21:23 nos advierte con sabiduría eterna: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este principio, frecuentemente olvidado, es una piedra angular en la vida del creyente maduro. No todo lo vivido merece ser revelado. No todo lo que arde en el pecho debe ser pronunciado. A veces el silencio es una forma de misericordia. Hay quienes al pasar los 60 sienten que deben desahogarse de todo lo que han callado. Algunos lo ven como un acto de liberación, otros como una especie de legado final. Pero cuando estas revelaciones no nacen del espíritu, sino de heridas no sanadas, de emociones retenidas o del deseo inconsciente de controlar narrativas familiares, se convierten en armas disfrazadas de palabras. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos del poder de la palabra hablada, y no siempre en tono de bendición. Pensemos en Mical, la esposa de David. En 2 Samuel 6:20-23, ella lo menospreció con palabras tras verlo danzar con fervor ante el Señor. Y aquella crítica aparentemente banal la condujo a una vida de esterilidad. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese guardado silencio? ¿Cuántas veces nuestras palabras, cuando no son guiadas por la sabiduría divina, producen esterilidad emocional y espiritual en quienes más amamos? Es precisamente en la madurez de la vida donde se espera sabiduría, mesura y discernimiento. Pero el enemigo es astuto. Él sabe que si no logró destruir a una persona en su juventud, intentará usar sus propias palabras en la vejez para sembrar división. Una confesión mal colocada puede romper generaciones. Una historia contada sin propósito puede enterrar la fe de un hijo o contaminar la percepción de un nieto. Por eso cuando la Escritura nos dice en Eclesiastés 3:7 que hay tiempo de callar y tiempo de hablar, no está hablando de represión, sino de alineación con el propósito del cielo. Hablar fuera de tiempo es desobediencia. Callar en obediencia es sabiduría. He conocido mujeres que después de los 60 decidieron contar a sus hijos secretos familiares con la esperanza de que conocieran la verdad, pero sin entender que la verdad sin propósito y sin sanidad solo destruye. Recuerdo el caso de una madre que reveló a su hija que su padre biológico no era quien ella pensaba. Lo hizo en un momento de tensión, no de restauración. Lo hizo sin oración, sin guía, solo como una descarga emocional. El resultado fue devastador. Una ruptura entre madre e hija,
Años de silencio, una identidad rota. No fue la verdad la que causó el daño, fue el uso de ella fuera del tiempo de Dios. Jesús mismo, siendo la verdad encarnada, no revelaba todo de una vez. En Juan 16:12 le dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. ¿Qué declaración más profunda? El Hijo de Dios, conociendo toda verdad, eligió callar por amor. Él sabía que algunas revelaciones deben esperar, que no todo debe ser dicho en cualquier momento. Esa es la compasión de Cristo. Su sabiduría no es solo en lo que dice, sino en cuándo y cómo lo dice. Si Él, siendo perfecto, aplicaba esa prudencia, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros en nuestra fragilidad? Algunos podrían pensar que guardar silencio es esconder o mentir, pero el silencio no es negación, es protección, es cubrir con amor, como nos enseña 1 Pedro 4:8. El amor cubrirá multitud de pecados. Esto no significa encubrimiento inmoral, sino discernimiento santo. Significa que hay cosas que, aunque reales, ya fueron perdonadas, redimidas y enterradas por la gracia de Dios. Desenterrarlas no es valentía, es imprudencia. Revelarlas no siempre es justicia, puede ser simplemente una forma de autojustificación tardía. Es importante preguntarse, ¿por qué quiero contar esto ahora? ¿Es por dirección de Dios o por una necesidad interna de cerrar algo que no he entregado verdaderamente al Señor? En el desierto, Moisés cometió el error de hablar con ira. En Números 20, cuando el pueblo clamaba por agua, Dios le ordenó hablarle a la roca, pero Moisés, irritado, la golpeó y reprendió al pueblo con dureza. Aunque el agua fluyó, ese acto de desobediencia y palabra desmedida le costó entrar a la tierra prometida. Hay palabras que nos pueden costar la cosecha, aunque aparentemente surtan efecto. Golpear una roca con palabras duras puede liberar momentáneamente lo que queremos, pero cerrar para siempre puertas que Dios había abierto. En la vejez espiritual cada palabra pesa más, no porque valga más, sino porque su impacto es más profundo. Pensemos también en los ancianos que hablaron en momentos clave. Simeón, en Lucas 2, no necesitó muchas palabras para marcar generaciones. Tomó al niño Jesús en brazos y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Sus palabras fueron pocas, pero llenas de eternidad. En contraste, el apóstol Pedro, aún siendo joven, negó a Jesús 3 veces con palabras apresuradas y tuvo que pasar por un proceso de restauración doloroso. Las palabras mal utilizadas pesan. Las que se dicen sin convicción, sin dirección, sin propósito divino, dejan una marca. Al llegar a los 60, 70 o más, no necesitas justificar tu historia. Dios ya conoce tu camino. No tienes que abrir tus heridas como si fuesen trofeos de guerra. Lo que realmente edifica a otros no es cuánto sufriste, sino cómo fuiste sanado. Y muchas veces ese proceso no necesita ser verbalizado en detalle. A veces basta con decir: tuve momentos difíciles, pero Dios fue fiel. Lo demás pertenece al ámbito del secreto entre tú y tu Creador. Mateo 6:6 lo expresa claramente. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ese versículo no solo aplica a la oración, sino también al manejo del alma. Algunas cosas están destinadas al secreto, porque allí es donde Dios opera con mayor profundidad. Hay una falsa idea que se ha extendido incluso dentro de la iglesia, que contar todo es sinónimo de sanidad, pero la verdadera sanidad no siempre se grita, muchas veces se susurra en lo íntimo del corazón. Aquel que ha sido verdaderamente sanado por Dios ya no necesita convencer a los demás de su dolor. Su paz habla más fuerte que su historia. Y si el Señor ya ha cerrado esa etapa, ¿por qué reabrirla?
¿Por qué compartirla con quien no tiene la madurez para recibirla? En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los maduros, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No todos están preparados para digerir ciertas verdades, y eso también es responsabilidad del sabio. He escuchado a personas mayores decir con sinceridad: solo quiero contar mi historia antes de partir. Y aunque esa intención pueda parecer noble, el Espíritu Santo siempre examina el corazón. Se cuenta para glorificar a yo, Molino gracioso, o o para desahogar la culpa. Se cuenta para edificar a los demás o para liberar una carga propia que no ha sido rendida al altar. La diferencia es sutil pero determinante. Una historia compartida bajo la unción del Espíritu transforma. Una historia contada desde la carne, aunque sincera, puede contaminar. En Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pero ese testimonio es el que nace del quebranto sanado, no del trauma expuesto. Es palabra que libera porque primero fue liberada. Si hay algo que los años enseñan es que el silencio guiado por Dios nunca trae condenación, trae paz, trae honra, trae discernimiento y sobre todo protege el alma de quienes vienen detrás. La generación que sigue necesita tu sabiduría, no tu dolor. Necesita tu testimonio redimido, no tu historia cruda. Necesita tus consejos bañados en fe, no tus recuerdos bañados en amargura. El mejor legado que puedes dejar no son las batallas que libraste, sino la paz con la que las superaste. Es por eso que este primer principio no puede pasarse por alto. Después de los 60, hablar por impulso puede ser más peligroso que callar con intención. Hay una guerra espiritual activa y muchas veces el enemigo usará nuestras palabras, nuestras confesiones, nuestros recuerdos para establecer ciclos destructivos en nuestra familia. Callar no es cobardía, callar puede ser obediencia, callar puede ser amor. Mira a María, la madre de Jesús. En Lucas 2:19, después de oír profecías sobre su hijo, no fue a pregonarlas por toda Jerusalén. Dice la palabra, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella entendía que hay verdades que deben madurar en lo íntimo antes de ser compartidas. ¡Qué lección tan poderosa! Quizá muchas de las cosas que tú sabes, que tú has vivido, que tú has soportado, son tesoros que solo tú y Dios deben custodiar. No porque no tengan valor, sino precisamente porque lo tienen. En un mundo donde todos quieren hablar, donde el ruido invade cada rincón, Dios sigue buscando personas maduras que elijan el silencio como una forma de sabiduría. Hombres y mujeres que han aprendido que no todo lo vivido debe contarse y que hay poder en callar lo que el cielo ya cerró. Que tus palabras, pues si han de salir, lo hagan bajo la guía del Espíritu Santo. Y si el Espíritu te pide callar, entonces guarda esa verdad como un acto sagrado. Porque después de los 60, cada palabra pesa como una semilla. Puede dar fruto o puede destruir. Tú eliges cuál sembrar. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea quien determine cuándo hablar y cuándo callar? ¿O seguirás creyendo que tu boca es tuya cuando en realidad has sido comprado por precio? Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto no es para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Porque aún a esta edad, tu boca sigue siendo una herramienta poderosa en el reino. Y si aún dudamos, solo mira hacia atrás y recuerda las veces que fuiste herido. ¿Fue por lo que te hicieron o por lo que alguien dijo? Las heridas más profundas casi siempre vienen de palabras mal dichas. No seas tú
quien las pronuncie ahora, no cuando estás llamado a ser una voz de paz, no cuando estás en la etapa donde el legado es más importante que la descarga emocional. Este es el tiempo de bendecir, no de dividir, de guardar, no de desbordar, de sembrar sabiduría, no resentimiento. Que tus palabras, si las eliges, sean como dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y si no es conveniente, entonces no la diga. Dios será glorificado incluso en tu silencio. Hay dolores que fueron sanados por la mano de Dios, no para ser exhibidos como trofeos, sino para ser comprendidos como parte de un proceso secreto entre el alma y su Creador. Sin embargo, hay quienes después de los 60 sienten una urgencia por contar sus heridas al detalle, como si la edad les otorgara permiso absoluto para desenterrar el pasado. Pero el Espíritu Santo no guía por edad, sino por discernimiento. No todo lo vivido fue diseñado para convertirse en relato público. Existen historias que, aunque verdaderas, ya no edifican. Y cuando se convierten en discurso repetido, en desahogo sin dirección, en confesión sin propósito redentor, dejan de ser testimonio para convertirse en lastre. El verdadero testimonio nace de una herida que fue sanada y puesta en manos de Dios. No busca atención, ni simpatía, ni respuesta emocional. Su único objetivo es glorificar a aquel que redimió lo que parecía perdido. Pero cuando lo que se cuenta está aún en proceso interno, lo que sale por la boca lleva el peso de lo no resuelto. Es entonces cuando el oyente no recibe edificación, sino contaminación espiritual. La amargura que se creyó dormida se transmite por medio de palabras, y el alma de quien escucha carga un peso que no le corresponde. Hebreos 12:15 nos exhorta claramente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta advertencia no es retórica, es una verdad espiritual que actúa con precisión invisible. La amargura no siempre grita, a veces se disfraza de sinceridad. En la vida cristiana, la sinceridad sin sabiduría puede hacer tanto daño como una mentira deliberada. Lo que se cuenta debe ser procesado en la presencia de Dios, purificado por la palabra y evaluado a la luz del impacto espiritual que tendrá sobre otros. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, da una instrucción que a menudo se pasa por alto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Esta no es una sugerencia, es un mandato. Las palabras tienen el poder de levantar o de derribar. A partir de cierta edad, el alma madura debe saber cuándo callar, cuándo hablar y sobre todo cómo hablar. La historia personal no siempre es medicina para los demás. Puede convertirse en peso innecesario, especialmente si está cargada de emociones sin resolver o si se presenta sin el filtro de la redención divina. Lo que fue dolor, si no fue entregado por completo al Señor, sigue cargando el poder de herir. Y cuando se expone sin haber sido restaurado, solo añade sombra sobre los demás. Romanos 14:19 nos llama a algo superior. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por tanto, hablar del pasado debe pasar por ese filtro. ¿Esto traerá paz? ¿Esto edificará verdaderamente? ¿Esto glorificará a Dios? ¿O solo pondrá en el centro mi experiencia personal?
Muchos confunden la necesidad de ser escuchados con el llamado a enseñar. Pero no todo lo que se dice desde una necesidad interior tiene un propósito espiritual. Dios no usa historias para entretener ni para provocar empatía, sino para revelar su gloria. El relato sin transformación es ruido. El relato sin propósito es carga. Lo que edifica no es lo que se vivió, sino lo que se aprendió en comunión con el Espíritu Santo. Por eso, cuando una persona mayor decide compartir su historia de dolor, debe primero presentarla ante el altar y esperar el permiso divino para hablar. Y muchas veces ese permiso no llega, porque hay historias que solo pertenecen al cielo. La cruz de Cristo nos recuerda que no todo debe ser explicado. Hay momentos donde el silencio es redención. Isaías 53:7 describe así al Mesías: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. La dignidad de Jesús en su silencio es una lección eterna para quienes piensan que hablar todo es una virtud. Incluso en el clímax del dolor, Él eligió callar, y ese silencio redimió al mundo. Esa es la autoridad que Dios otorga al silencio obediente. Transforma sin explicación, sana sin discurso. El error de muchos es pensar que la edad otorga libertad total de palabra, pero la palabra de Dios no establece excepciones por edad. El dominio propio no caduca, la prudencia no se jubila, el Espíritu Santo sigue siendo guía, también en la vejez. El Salmo 71:9 clama: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Esta súplica revela que aún en la etapa final de la vida, el alma necesita dirección, contención y guía. No todo lo que se siente debe ser dicho, no todo lo que se vivió debe ser contado, porque no todo lo vivido edifica a otros. Algunos recuerdos fueron permitidos solo para que el alma se humillara ante Dios, no para que se compartieran con quien no tiene el corazón preparado. El Señor nunca usó el dolor como espectáculo. Cada herida fue transformada en propósito. Por eso, las Escrituras no detallan las historias de sufrimiento de los siervos para entretener, sino para instruir. El enfoque nunca está en la herida, sino en la intervención divina. El objetivo no es provocar compasión, sino despertar fe. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe sobre el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esta es la clave. El consuelo debe ser transmitido, no la tribulación en sí. Cuando lo que se cuenta es la herida y no la redención, se ha perdido el enfoque del reino. Los hijos no necesitan cargar con los errores de sus padres, ni con sus historias de miseria, ni con relatos que el enemigo puede usar para sembrar confusión. Es preferible dejar un legado de fe que una memoria de dolor. El pasado, cuando no ha sido completamente transformado por Dios, es tierra peligrosa. Lo que parece un simple recuerdo puede convertirse en tropiezo. Jesús lo advirtió con claridad. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero ay, de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Quien relata sin sabiduría se convierte en instrumento de tropiezo. Y eso no es herencia, es carga. El llamado en esta etapa no es hablar más, sino hablar mejor. No es contar todo, sino contar lo que ha sido ungido por Dios para edificar. Y muchas veces lo más poderoso que puede salir de nuestros labios no es un relato del pasado,
sino una palabra de dirección, una promesa de fe, un versículo que libere. Eso es lo que impacta eternamente. La vida cristiana no se trata de lo que uno vivió, sino de lo que Dios hizo a pesar de lo que uno vivió. Esa es la diferencia entre testimonio y lastre. El primero apunta al cielo, el segundo a uno mismo. En Proverbios 10:19 se declara: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí se encuentra una verdad urgente. Las muchas palabras, incluso sinceras, pueden ser pecado cuando no pasan por el filtro del Espíritu. A cierta edad, el corazón debe dejar de buscar desahogo humano y empezar a buscar dirección divina. Lo que no glorifica al Señor debe ser callado, no por vergüenza, sino por honra, no por miedo, sino por sabiduría, porque callar ciertas cosas es proteger la atmósfera espiritual de los que vienen detrás. Dios no se glorifica en que los mayores cuenten sus dolores a quienes aún no han sido preparados para recibirlo. Él se glorifica cuando la experiencia se convierte en dirección, cuando la memoria se transforma en guía, cuando el silencio da lugar a la presencia. A veces callar es confiar en que el Espíritu de Dios hablará sin necesidad de palabras humanas. A veces lo más poderoso que puede hacer un creyente maduro es guardar su historia en el corazón y permitir que su paz sea su predicación. No es necesario revivir los fracasos para enseñar sabiduría. La palabra de Dios es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente. La vida guiada por el ejemplo es suficiente. Quienes miran a un anciano o anciana que camina en paz, integridad y oración, aprenden más que con cualquier historia. La vejez no está llamada a relatar, sino a reflejar, no a repetir, sino a modelar, porque la madurez espiritual no se mide por lo que se cuenta, sino por lo que se irradia. Que nadie te convenza de que debes vaciar tu pasado sobre los demás como si fuese tu última oportunidad de hablar. Si el Espíritu no te guía a hacerlo, no lo hagas. Tu silencio puede ser más santo que cualquier discurso. Y tu legado será más fuerte si está marcado por la prudencia que por el desahogo. Recuerda que Dios no premia al que más habló, sino al que más obedeció. Y a veces obedecer es guardar silencio donde otros clamarían por ser escuchados. En esta etapa tu historia no necesita ser relatada para ser real. Dios ya la conoce. Y si fue redimida, no necesita explicación. El cielo no necesita justificaciones. Solo obediencia, solo fe, solo frutos. Que tu historia quede en el altar. Que tu boca se llene de sabiduría. Que tus palabras sean pocas pero eternas. Y que tu silencio hable más alto que cualquier recuerdo. Porque no todo lo vivido fue diseñado para ser contado. Algunas cicatrices fueron hechas solo para recordar la fidelidad de Dios, no para ser exhibidas. Hay palabras que no solo hieren a quien las escucha, sino que contaminan generaciones enteras. El alma humana fue diseñada para recibir bendición, no para cargar con dolores ajenos que no le corresponden. Una de las formas más sutiles en las que se traspasa oscuridad espiritual de una generación a otra es a través de relatos cargados de resentimiento, pronunciados por quienes nunca sanaron del todo. Después de los 60 años, cuando la vida comienza a inclinarse hacia la reflexión y la consolidación del legado, es común sentir la tentación de compartir detalles del pasado con los hijos, con los nietos o incluso con hermanos de la fe. Pero lo que parece un acto de sinceridad puede ser en realidad una forma encubierta de perpetuar el veneno emocional que una persona no logró entregar a Dios por completo. El resentimiento, cuando se verbaliza, no pierde fuerza.
se fortalece, no se libera, se transfiere. Y cuando se transfiere en forma de historia, de advertencia o de desahogo, se presenta como algo justificable. Pero espiritualmente se trata de una carga que nunca debió ser compartida. La palabra lo deja claro. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento no afecta solo al que lo retiene, sino a todos los que lo escuchan sin estar preparados para discernirlo. Dios no llamó a nadie a transmitir su amargura como herencia. Llamó a transmitir fe, dirección, sabiduría y ejemplo. En Deuteronomio 6 se ordena a los padres enseñar a sus hijos los mandamientos del Señor. Hablar de ellos de día y de noche, al acostarse y al levantarse. No se habla de contar traumas, ni fracasos, ni heridas abiertas. Se habla de instruir con la palabra. Esa es la verdadera herencia espiritual. Todo lo que no está alineado con esa instrucción se convierte en carga, aunque se disfrace de conversación íntima o necesidad emocional. Quien abre la boca para relatar el daño que otros le hicieron, sin haber sido completamente redimido por el Espíritu, introduce en el alma del oyente un juicio, una sospecha, un temor. Lo hace sin querer, pero el efecto es real. La Biblia advierte que nuestras palabras son espíritu y son vida o son muerte. Proverbios 18:21 lo expresa sin ambigüedades. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras cargadas de rencor son semillas de muerte emocional, incluso si van acompañadas de una sonrisa, incluso si se expresan suavemente. Cuando el corazón no ha perdonado, todo lo que se dice lleva una raíz torcida. El error común es pensar que hablar del pasado es una forma de proteger a los hijos, que contar los errores de otros miembros de la familia los hará más sabios. Pero la sabiduría no se origina en el dolor heredado. La sabiduría nace del temor a Dios. Salmo 111:10 afirma: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Enseñar a temer a Dios es más eficaz que relatar una traición, un abandono o una injusticia del pasado. La sabiduría que permanece no viene por historia, sino por impartición espiritual. La justicia divina no necesita ayuda humana para manifestarse. Si alguien nos hirió, Dios conoce el hecho desde antes que nuestras palabras lo describan. En Romanos 12:19 se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hablar mal de quienes nos causaron dolor, incluso cuando ya no están presentes, es una forma de venganza encubierta. No se presenta como tal, pero en el plano espiritual lo es. Y ese acto, lejos de liberar, ata el alma de quien lo dice y deja una marca en el alma de quien lo escucha. Después de los 60, lo que se dice tiene más peso, no solo por la edad, sino por la autoridad que se ha construido con los años. Un comentario lleno de resentimiento puede marcar la vida de un nieto más que cualquier enseñanza bíblica. Puede cambiar la percepción de un hijo hacia otro familiar. Puede sembrar división donde debía haber reconciliación. Lo que debía ser un cierre digno de vida se convierte en una repetición del ciclo que Dios había roto. En lugar de paz se hereda sospecha. En lugar de honra se hereda juicio. La vida cristiana madura no está llamada a repetir errores emocionales, sino a modelar lo que significa haber sido transformado por el Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas no solo deben pasar, deben quedarse atrás. No se trata de negar lo vivido, sino de decidir qué parte de lo vivido pertenece aún al presente. Lo que fue sanado por Cristo no necesita defensa. Lo que fue restaurado no necesita relato. El alma sabia, al final de su camino, no busca desahogo, busca impartir bendición. El creyente que ha caminado con Dios por décadas sabe que el verdadero poder está en lo que se retiene, no en lo que se libera. Jesús fue tentado constantemente a responder con palabras. Pilato le dijo, ¿a mí no me habla? Juan 19:10. Pero él eligió el silencio, porque el silencio, cuando está guiado por el Espíritu, tiene más autoridad que cualquier defensa verbal. Callar una historia de injusticia puede parecer debilidad, pero en realidad es una señal de que el corazón ya no necesita justificar su dolor. Los hijos, los nietos, la familia entera no necesitan conocer los errores del abuelo, la infidelidad del tío, el abuso de la abuela, la traición del padre. No porque deban vivir en ignorancia, sino porque cada generación está llamada a construir desde una plataforma nueva, no desde los escombros emocionales del anterior. Si el Señor decidió redimir una historia, no somos nosotros quienes debemos sacarla a la luz nuevamente. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cuánto más grave es apartar al hijo, al nieto, al hermano, con palabras que no fueron dadas por Dios? No es sabio asumir que compartir un dolor antiguo es inofensivo. En el plano espiritual, cada palabra establece un ambiente. Cada conversación tiene consecuencias. Y si no hay dirección del Espíritu, el resultado será confusión. Por eso, la edad no autoriza a hablar sin restricción. Al contrario, quien ha vivido más tiene mayor responsabilidad de hablar con peso eterno. El apóstol Santiago dice, todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto. Santiago 3:2. El dominio de la lengua es la cima de la madurez espiritual. El enemigo no necesita grandes puertas abiertas para sembrar división. Le basta con una frase cargada de resentimiento, dicha en el momento oportuno. Una palabra dicha a un nieto puede crear una brecha entre él y sus padres. Una confesión lanzada en una conversación puede sembrar dudas sobre la integridad de alguien que ya ha sido restaurado. El enemigo es astuto y por eso Dios nos llama a ser sobrios y velar. Primera de Pedro 5:8 declara, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las palabras llenas de resentimiento le facilitan su trabajo. Quien ha sido sanado calla con paz, quien aún guarda rencor habla sin filtro. Es así como se distingue el fruto. Mateo 12:34-35 enseña, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. No se trata de maldad evidente, se trata de un tesoro interior no purificado, un corazón que aún guarda enojo, aunque sea disimulado, con tono suave, se revela a través de las palabras que escoge compartir. A los 60 y más allá, el alma debería estar concentrada en dejar una atmósfera limpia, un espacio donde el Espíritu Santo pueda moverse libremente en la familia, un ambiente donde no hay sospecha, juicio ni división. Ese ambiente solo se logra cuando las palabras que se dicen están saturadas de gracia. Colosenses 4:6 lo dice con precisión.
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto incluye saber cuándo no responder, cuándo no contar, cuándo no explicar. El resentimiento no es una verdad que debe ser compartida, es una carga que debe ser entregada, y si no se entrega, se hereda, aunque se exprese con lágrimas, aunque se camufle de testimonio, aunque se diga en confianza. La transmisión emocional es real, y en la vejez, la mayor expresión de santidad es una boca que sabe callar lo que el Espíritu no ha autorizado a decir. El pueblo de Dios no está llamado a hablar desde la herida, sino desde la sanidad, desde la restauración, desde la paz. Esa es la voz que deja legado, esa es la boca que glorifica a Dios, esa es la generación que bendice a la que viene detrás. Que cada palabra que salga de tus labios sea sembrada con temor reverente. Porque después de los 60 no se habla para desahogar, se habla para edificar. Y si no edifica, entonces no debe ser dicho. El perdón de Dios no es simbólico ni parcial, es completo, absoluto y eterno. Cuando Él perdona, también olvida, no como quien sufre de amnesia, sino como quien decide, por amor, no volver a mirar aquello que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Sin embargo, muchos creyentes de edad avanzada viven atrapados en la falsa idea de que deben reabrir las puertas de lo que Dios ya clausuró. Buscan consuelo en el relato de sus errores, en la exposición de su culpa pasada, en la constante necesidad de explicar lo que en su momento hicieron mal, como si la cruz no hubiera sido suficiente. Pero el cielo no exige explicaciones, solo espera obediencia. Después de los 60, el alma debe abrazar la libertad de quien ha sido perdonado. No para andar contando todo lo que fue redimido, sino para andar en novedad de vida. Romanos 6:4 declara, fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva no incluye la necesidad de desempolvar pecados que el cielo ya sepultó. Lo que fue confesado con un corazón contrito y humilde fue tratado por Dios con misericordia y justicia. No hay razón espiritual para sacarlo nuevamente a la superficie. Muchos lo hacen con buena intención. Creen que al contar sus errores pasados ayudarán a sus seres queridos a no repetirlos. Pero la palabra no respalda esa práctica. El poder para transformar no está en el relato del error, sino en la demostración del fruto del arrepentimiento. Cuando una vida ha sido verdaderamente restaurada, no necesita contar su pasado. Su presente habla por ella. Su andar, su templanza, su comunión con Dios son señales vivas de que algo fue transformado. Por eso, el apóstol Pablo no se jactaba de su antigua vida como perseguidor, sino que decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en alguien, el pasado ya no tiene espacio para pronunciarse. Volver sobre los pecados pasados puede parecer humildad, pero muchas veces es una forma sutil de orgullo disfrazado, una manera de seguir teniéndolos presentes, como si el arrepentimiento no hubiese sido suficiente. Pero Dios no nos llama a convivir con la culpa, nos llama a vivir bajo la gracia. Hebreos 8:12 dice con claridad, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si Dios no los recuerda, ¿por qué insistir en traerlos de vuelta? ¿Qué propósito eterno puede haber en volver a declarar con los labios lo que el Espíritu ya limpió con fuego? Algunos sienten la necesidad de contarlo todo antes de morir, como si su historia estuviera incompleta sin una confesión final. Pero no todo debe ser contado. Algunos pecados fueron cubiertos por la gracia,
para nunca más ser mencionados. Porque no todo relato edifica y no toda confesión trae libertad. El enemigo puede usar incluso una historia contada con sinceridad para abrir puertas al juicio, al dolor, a la confusión. Es preferible cerrar los ojos con secretos sepultados en la gracia que abrir la boca y arriesgar el equilibrio espiritual de los que quedan. Salmos 103, 12 declara: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. La distancia que Dios puso entre nosotros y el pecado perdonado no debe ser acortada por nuestros propios labios. No es sabio contar detalles de errores pasados a hijos o nietos que no están preparados espiritualmente para entender lo que se vivió. Lo que para uno fue una lección profunda, para otro puede ser una herida nueva. Lo que uno superó por años de oración y quebranto, otro lo puede recibir como escándalo, como traición, como decepción. Y entonces, lo que había sido tratado en lo espiritual se convierte en conflicto en lo natural. Esas palabras no sanan, fragmentan, no forman, deforman, porque lo que se cuenta sin dirección del Espíritu no imparte verdad. Solo libera emociones que debieron ser depositadas en el altar. El Señor no exige esa confesión pública como prueba de restauración. Lo que Él espera es fidelidad en el presente, un corazón agradecido que honra el perdón recibido con una vida consagrada, una mente que no se recrea en lo que fue, sino que se renueva cada día en lo que es. 2 Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni siquiera a nosotros mismos. Quien ha sido perdonado debe aprender a verse desde la gracia. Y desde esa óptica hay temas que simplemente dejan de tener lugar en la conversación, porque lo limpio no se vuelve a lavar, lo cubierto no se vuelve a exponer, lo redimido no se vuelve a justificar. Si la gracia de Dios fue suficiente para salvarte, entonces también es suficiente para callar lo que ya no edifica. La gracia no solo cubre, también silencia, no por represión, sino por honra. Hay cosas que al ser contadas ya no traen luz sino sombra, que al ser compartidas no transmiten fe, sino incertidumbre, que al salir de la boca generan más preguntas que respuestas, y ninguna de esas consecuencias tiene propósito eterno. Por eso, el silencio puede ser la mejor expresión de reverencia a lo que Dios ha hecho. No todo lo transformado debe ser relatado. Algunas obras del Espíritu son tan profundas que solo pueden ser confirmadas por el fruto, no por el relato. No es falta de integridad guardar silencio sobre errores pasados. Es señal de que se ha entendido la profundidad del perdón. Cuando el alma comprende el costo de la cruz, deja de necesitar hablar de sí misma, porque el enfoque cambia. Ya no se trata de lo que yo viví, sino de lo que Él hizo. Ya no se trata de mis caídas, sino de su misericordia. Ya no se trata de mis decisiones, sino de su soberanía. Filipenses 3, 13 a 14 lo resume así: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No se puede avanzar mirando constantemente hacia atrás, y mucho menos arrastrando a otros a mirar contigo. Hablar de lo que Dios ya perdonó sin dirección espiritual es como abrir un sepulcro que el cielo selló con amor. Es revivir una muerte que ya no tiene autoridad. Es entrar a una tumba que ya fue vaciada por la resurrección. No hay victoria en eso. Solo nostalgia disfrazada de humildad. Solo voz humana tratando de reescribir lo que el cielo ya escribió con sangre. Es tiempo de entender que hay secretos entre Dios y el alma que fueron hechos para quedarse allí. No porque haya vergüenza, sino porque hay gloria. La gloria de saber que ya no somos lo que fuimos, que la vieja criatura
fue crucificada y que lo que ahora somos está escondido con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 nos recuerda, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida, no expuesta, no exhibida, no comentada. Hay una dimensión de santidad que se alcanza cuando el alma se contenta con el anonimato espiritual. Cuando ya no necesita contar todo lo que vivió porque entiende que su historia más poderosa no está en lo que hizo, sino en lo que creyó, en la fe que sostuvo, en la gracia que abrazó, en la obediencia que eligió en silencio. Después de los 60, la prioridad ya no debe ser explicar lo vivido, sino mostrar lo que Dios ha hecho en el presente. El mejor ejemplo para los hijos y nietos no es una confesión detallada, sino una vida transformada. No es una historia triste, sino una paz evidente. No es una revelación emocional, sino una consistencia espiritual. Eso es lo que impacta, eso es lo que perdura, eso es lo que transmite propósito eterno. No tienes que confesar algo solo porque sientes que lo debes. Esa urgencia no viene del cielo. El Espíritu Santo no presiona, Él guía. Y su guía es siempre hacia la edificación, nunca hacia la exposición innecesaria. Él es quien convence de pecado, no tú. Él es quien transforma el corazón, no tu relato. Si Él te dice que calles, calla. Si Él no te impulsa a hablar, guarda silencio, porque su dirección nunca se equivoca. Y si algo ha sido cubierto por la sangre del Cordero, no necesita una segunda exposición. La cruz fue suficiente. Nada de lo que fue limpiado necesita explicación. Nada de lo que fue perdonado necesita defensa. Lo único que requiere nuestra atención es vivir conforme a la gracia que recibimos. No se trata de ocultar, se trata de honrar. No se trata de esconder, se trata de rendir. Rendir el pasado al único que puede hacer nuevas todas las cosas. Y cuando Él lo hace nuevo, no hay necesidad de contar lo viejo. Que tus palabras después de los 60 reflejen esa comprensión, que lo que digas edifique, que lo que calles glorifique y que lo que fue perdonado permanezca bajo la cobertura de la sangre, no bajo la lupa de la emoción. Porque no todo lo que hiciste necesita ser contado, solo necesita ser redimido. Cuando una persona ha llegado a la etapa de la madurez, cuando los años vividos ya superan a los que quedan por vivir, el alma entra en una dimensión distinta de discernimiento. Ya no se busca aprobación externa, ni se camina dependiendo de la validación de los demás. Al menos así debería ser. Sin embargo, muchas personas, incluso con una vida entera de experiencias y conocimiento acumulado, siguen cargando la necesidad de explicar sus decisiones, justificar sus sueños o pedir permiso para avanzar. Y esa carga emocional puede volverse una trampa silenciosa, especialmente cuando el corazón está más atento a las opiniones familiares que a la voz del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos llama a otro nivel de confianza. Gálatas 1:10 pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta verdad no tiene fecha de vencimiento. No se vuelve opcional.